Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y hoy les traigo el tutorial para tejer a esta hermosísima Mérida que me encantó cómo quedó. Y bueno, para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Y si tejen a Mérida y la suben a sus redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, entonces para comenzar a tejer a esta hermosa Mérida, vamos a empezar con sus brazos. Y para eso vamos a empezar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color verde del vestido. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos en blow, es decir, solo en la hebra trasera. Vamos a hacer ahora 4 vueltas más de los mismos 5 puntos bajos. Ahora con el último punto vamos a cambiar al mostaza o dorado y vamos a hacer 5 puntos bajos con este color sin cortar el verde. Con el último punto cambiamos nuevamente al color verde y vamos a hacer ahora 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. En la siguiente vuelta haremos 5 disminuciones. Aquí ya podemos rematar y cortar dejando hebra para coser al cuerpo. Y vamos a hacer otro brazo igual a este. Aquí ya tenemos listos los dos brazos y ahora vamos a continuar con las piernas. Para las piernas vamos a empezar en verde haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos y 4 puntos bajos para tener un total de 15 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 9 puntos bajos y con el último vamos a cambiar al color de la piel. Ahora en blow, es decir, solo en la hebra trasera, vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos.
A continuación, bueno, sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 10 vueltas más con los mismos 8 puntos bajos. Ahora con el último punto vamos a cambiar al color blanco y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar en este punto y vamos a hacer otra pierna igual a esta sin cortar al final para poder unirlas. Aquí ya tenemos las dos piernas listas y ahora en la segunda que tejimos vamos a hacer 6 puntos bajos. Ahora vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna para unirlas y vamos a hacer entonces 12 puntos bajos de la otra pierna. Y ahora para finalizar vamos a hacer entonces los 6 puntos que nos faltaban de la otra pierna. Aquí ya hemos completado entonces la vuelta, nos quedan un total de 24 puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener un total de 20 puntos bajos. Ahora con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color verde del vestido y vamos a hacer los mismos 20 puntos bajos. Ahora la siguiente vuelta en blow, es decir en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener un total de 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer los mismos 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto y en ese punto vamos a cambiar al color de la piel. Y ahora vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos pero en blow, es decir en la hebra trasera. Vamos a rellenar el cuerpo y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos a hacer ahora una vuelta más de los mismos 6 puntos bajos. Ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer el vestido. Entonces para eso primero vamos a hacer un borde de puntos deslizados en la parte del cuello, enganchamos en la parte de atrás el hilo dorado y hacemos puntos deslizados en toda esta vuelta.
Así nos ha quedado. Vamos a acomodarlos bien y ahora vamos a coser los brazos. Y estos pues van a ir cosidos al lado y lado del cuerpo de esta manera. Así nos han quedado ya los brazos cosidos. Y ahora vamos a continuar con la falda del vestido. Y para eso entonces vamos a enganchar el hilo verde en las hebras traseras que dejamos aquí en la cintura y vamos a hacer un punto bajo y un aumento en toda la vuelta, es decir 10 veces, para tener un total de 30 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 4 vueltas más de los mismos 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 15 veces para tener un total de 45 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 vueltas más de los mismos 45 puntos bajos. Con el último punto de esta vuelta vamos a cambiar al dorado, dejando el verde allí mismo, porque solo vamos a hacer una vuelta con este amarillo. Entonces vamos a hacer 45 puntos bajos. Volvemos a cambiar al color verde y vamos a hacer lo siguiente. En blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento de medios puntos altos y 2 puntos bajos 9 veces. Y así completamos los 45 puntos y ya podemos entonces rematar y esconder los hilos. Y bueno, así nos ha quedado entonces la falda del vestido de Mérida. Y ahora ya vamos a continuar haciendo la cabeza, donde la habíamos dejado. Aquí tenemos 6 puntos bajos y lo que vamos a hacer es 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. A continuación vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener un total de 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 30 puntos bajos.
Ahora vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a ubicar primero un par de alfileres y vamos a ubicarlos contando desde la vuelta en la que empezamos a aumentar la cabeza, es decir, desde la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o los 12 puntos bajos. Desde ahí vamos a contar 6 vueltas hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entre las vueltas 6 y las 7 con 6 puntos de separación entre ellos van a ir los ojos de seguridad. Y ahora, antes de poner los seguros, vamos a bordar los detalles de los ojos. Y para eso entonces vamos a empezar cortando una hebra de hilo blanco y vamos a sacar la hebra con la aguja lanera por el punto lateral del ojo aquí y la volvemos a introducir por este punto. Y hacemos lo mismo del otro lado. Eso es todo para la parte blanca y ahora vamos a utilizar el hilo rojizo del color que vamos a utilizar para el cabello y este hilo lo vamos a sacar por el punto superior medio del ojo, lo guardamos un punto más allá del hilo blanco y hacemos lo mismo al otro lado. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo un punto en diagonal arriba de donde tenemos las pestañas. Sacamos aquí, contamos 2 puntos y hacemos lo mismo al otro lado. Y así nos quedan entonces los detalles del rostro de Mérida y ahora sí vamos a ubicar los tapones de los ojos de seguridad, procurando que con ellos se fijen también los hilos para que no se nos vayan a mover. Y listo, así tenemos el rostro y ahora vamos a continuar con la cabeza y entonces vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y vamos a hacer ahora 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos y seguimos rellenando. Ahora hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos y terminamos de rellenar la cabeza. Hacemos ahora 6 disminuciones, rematamos, terminamos de cerrar con la aguja lanera y dejamos una hebra larga para poder bordar la nariz con ella.
Ahora, después de cerrar, vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y la vamos a sacar por el punto medio entre los ojos para hacer la nariz. Aquí, y de un ancho de un solo punto vamos a darle 3 pasadas y ya podemos esconder el hilo. Y por si llegaron a quedarnos puntos un poco hundidos, entonces desde la parte de atrás con la aguja lanera vamos a empujar los puntos que nos hayan quedado hundidos para que vuelvan a verse lisos y parejos en el rostro, para que se nos vea más bonito. Y así nos ha quedado entonces el rostro de Mérida. Y vamos a continuar con su cabello. Para el pelo vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. La siguiente vuelta la vamos a hacer en blow, es decir, solo en las hebras traseras, y vamos a hacer un punto bajo y un aumento para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener un total de 24 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a empezar a hacer mechones y entonces hacemos 30 cadenetas. Sobre estas 30 cadenas, a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 28 medios puntos altos. Ahora en la base vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a repetir el procedimiento que acabamos de hacer con este primer mechón hasta completar 12 mechones. Aquí ya hemos hecho los 12 mechones y ahora vamos a seguir haciendo mechones, pero así vamos a hacer ahora 31 cadenas y sobre las 31 cadenas, empezando a partir de la segunda, vamos a hacer 30 puntos bajos. Así queda y ahora vamos a saltar un punto en la base, hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y vamos a repetir el mismo procedimiento hasta completar 6 mechones y ya podemos rematar. Así llevamos el cabello. Aquí tenemos los 12 mechones, los 6 mechones que acabamos de hacer. Y ahora en esta parte de atrás, en las hebras que dejamos libres,
vamos a enganchar el hilo nuevamente y vamos a hacer 35 cadenas. Ahora sobre las 35 cadenas vamos a hacer a partir de la segunda 34 puntos bajos. Y ahora vamos a saltar una hebra en la base y en la siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos el procedimiento para completar 6 mechones y rematamos. Así queda el cabello. Aquí tenemos los 6 mechones que acabamos de hacer. Estos son los 6 mechones delanteros. Vamos a tenerlos en cuenta separados porque ni los de arriba ni estos los vamos a pegar. Los que vamos a pegar a la cabeza son los 12 mechones que tejimos primero. Entonces, para pegar el pelo a la cabeza vamos a ubicar estos 12 mechones que hicimos en la parte de atrás de cada ojo, distribuidos equitativamente aproximadamente desde el cuarto punto atrás de cada ojo aproximadamente. Vamos a pegar estos 12 mechones haciendo coincidir el anillo mágico del pelo con el de la cabeza. Y vamos a pegar los 12 mechones entonces con silicona y ya continuamos. Así nos han quedado entonces ya pegados los 12 mechones de la parte de atrás. Y ahora lo que vamos a hacer con estos 6 mechones de arriba es que los vamos le vamos a dar forma hacia atrás, manteniendo los rulos que se forman naturalmente al tejer. Los vamos a ubicar, les vamos a dar forma hacia atrás de este modo. Y ahora vamos a llenar este espacio vacío acá con los otros 6 mechones. Y en este punto ustedes pueden ubicarlos de la manera que más les guste. Pueden ponerlos hacia un lado y hacia el otro alternándolos. La idea es que Mereda no se peinaba muy bien, entonces pueden ubicarlos como mejor les parezca, desde que se vean bonitos. Jueguen con el peinado hasta que encuentren la posición que más les agrade. Así me ha quedado a mí el cabello. Y ahora para la mochila en café vamos a hacer 7 cadenas. Y ahora tejiendo por ambos lados de la cadena vamos a hacer 6 puntos bajos por este lado y 6 puntos bajos por el otro lado para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 28 cadenas. Pero antes van a medir que las 28 cadenas les alcancen a dar la vuelta como
el tirante de la mochila. Si necesitan más o necesitan menos, ya pueden ustedes decidirlo. Le vamos a dar la vuelta así y vamos a cerrar entonces en el otro extremo de la mochila haciendo un punto deslizado y rematamos y escondemos los hilos. Y ahora vamos a echarle un poco de rubor en sus mejillas y listo, así nos ha quedado entonces nuestra princesa Mérida. Eso ha sido todo entonces por el tutorial del día de hoy. Aquí están las dos Méridas. Muchas gracias por haberla tejido conmigo, por haber seguido mi tutorial, y no olviden que si suben sus fotografías con mis tutoriales a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook y en Instagram. Me gustará mucho ver sus fotografías. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo tutorial. Hasta la próxima.